Hola, bienvenidos todos a tercer episodio de Ecos de Carmen. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan y las historias que han mandado y por su atención también. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos y empecemos con el episodio de ahora. La primera historia se llama Paz en medio de las tormentas. Anónima. Mis papás fallecieron hace algunos años atrás, alrededor de la pandemia, junto con mi hermano. Fueron muchas pérdidas alrededor del mismo tiempo y fue una de sentirme muy sola y encontrar refugio en mis conocidos. Hace 3 años mi esposo y yo nos mudamos a otro estado en Estados Unidos, empezando de cero y haciendo amistades nuevas aquí y allá. Al principio sí fue muy difícil, pero con el tiempo todo se fue acomodando muchísimo mejor y nuestro negocio pues también va creciendo, gracias a Dios. Definitivamente, desgraciadamente, tanto él como yo, nuestras familias están en el extranjero, por ende vivimos solos y con la comunidad de amigos que se nos vayan atravesando en el camino. Ahorita llevamos casi el año en otra ciudad, entonces nuestro círculo se hizo un poco más pequeño y por lo tanto nuestra comunidad también es un poco nueva. Ya saben lo difícil que es navegar haciendo amigos nuevos como una pareja casada en sus 20s. Mi esposo ha tenido una piedra en el riñón por varios años. Una vez nos recomendaron cirugía, pero por alguna razón que no recuerdo no la tomamos. Hace unas semanas estaba pensando que deberíamos hacer una cita y preguntar por estimados para posiblemente agendarla, porque de vez en cuando le pegaba duro el dolor y lo dejaba en cama por un día o 2. Hace 2 semanas mi esposo se puso malísimo mientras festejábamos su cumpleaños. Lo llevé a una clínica privada porque en la emergencia sentía que nunca lo iban a poder atender a tiempo y no quería arriesgarme a perderlo. Él es mi única persona que tengo y que amo cerca mío. No arriesgaría a perderlo. Llegamos a la clínica, pero al principio no nos estaban atendiendo y me iba a poner de mala onda y a demandar atención, pero antes de todo eso oré. Oré a Dios y le dije que me diera paz durante esta tormenta. Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame y que pusieran su mano sobre esta situación, que me ayudaran. Cuando me dirigí a hablar con una de las enfermeras, se portó súper linda. Ella hablaba el español, entonces me pude sentir un poco más en confianza. El doctor que nos atendió también era mexicano, como yo, y se portó súper lindo, súper atento. No quiso darle a mi esposo ninguna medicina fuerte, más que la del dolor, y lo tuvieron ahí una noche para asegurarse que si se ponía peor, pudieran hacer algo al respecto. Gracias a Dios, el medicamento le super sirvió a mi esposo, y pues la medicina también del dolor le sirvió también porque era muy fuerte. Después de una semana de descanso y estar tomando muchos líquidos, la piedra salió solita. Y recuerdo ser tan agradecida, me cayeron muchos veintes en que cuando uno se casa, de verdad tu esposo termina siendo tu mejor amigo, compañero de vida, de negocios, tu socio más importante, tu familia, tu amor. Fue un susto que tuve, pero que me ayudó a ver un poco más qué tan solos estamos y sin embargo qué tan bonito es que aunque estemos solos, las personas sin conocernos nos traten bien. Cuando uno se acerca a Dios aún en medio de tormentas, es posible que se encuentre la paz. Si esto hubiera pasado unos 3 años atrás, no tengo ni idea de cómo podría sobrellevar y navegar esto de una mejor manera. Ha sido una experiencia de reconocer las bendiciones y lo bonita que es la vida cuando le sonríes y agradeces constantemente. Definitivamente sí. Aquí puse como un poquito de reflexión. La vida es un espejo, si le sonríes te va a sonreír. O por lo más mínimo pues te va a tratar bien. Pero si le echas malas caras y pucheros y berrinches, pues es también lo que tendremos de regreso. Se me hace muy bonito porque es algo como con lo que yo me puedo relacionar mucho, pues el estarse mudando constantemente y el encontrar pues comunidades y si no puedes encontrar comunidades, pues simplemente que las personas se traten bien,
Se me hace bonito porque pues se me hace bonito. Hubo un tiempo en el que la verdad a mí sí me trataban mal, entonces obviamente yo aprendí como que a ser un poquito menos juzgona, como quien dice, y la verdad sí me ha ayudado bastante en mi vida, me ha ayudado muchísimo. Pero yo entiendo por lo que está pasando esta anónima, y de verdad créanme que sí es muy bonito el empezar a estar agradecido. Te cambia la vida cuando empiezas a contar tus bendiciones y empiezas a sonreírle a la vida, porque, o sea, la vida sí es un espejo. Tú le sonríes a la vida y la vida dice, o sea, de la vida y Dios, ¿no? De que, está agradecida porque tiene que comer, entonces como de, bueno, déjale traigo un buffet mañana, ¿no? Pero igual no todo el tiempo es así. A veces, pues, sí pasan cosas malas, aunque uno sea bueno, pero es parte de la vida, es parte de los procesos y aprendizajes. Pero sí, la vida es un espejo, por favor, siempre sean amables. Uno nunca sabe por lo que otras personas están pasando en el momento. Y, o sea, como aquí, ese momento se le hizo súper, pues se le hizo súper bonito que todos pues que las personas de la clínica fueran muy amables y muy atentos. Que igual siento como que eso es medio difícil de encontrar. Pero sí, definitivamente sí. Sean amables con todo el mundo, demuestren que tienen amor para dar, más que nada, porque nosotros damos de lo que tenemos. Ok, la historia número 2 se titula La bendición de tener buenos maestros en tu vida, de Angélica de Sonora. Cuando yo estaba en primer año de primaria, alrededor de hace 50 años, mi maestro era un hombre llamado Daniel, llenito, muy serio, y para mí no había materia que me llamara la atención, y me quedaba dormida en el salón. Cuando me di cuenta que esto pasaba, pues me levanté a caminar al baño, pero al punto de casi salirme del salón, el maestro me dijo, ¿y tú a dónde vas? Y yo, pues al baño, ¿a dónde más? Él, me tienes que pedir permiso de ir al baño antes de irte. Yo, pero ¿por qué le tengo que pedir permiso? Necesito ir, ¿no me va a dejar ir? ¿Me va a dejar hacerme aquí? Y él, pues no, si puedes, si tienes que ir, no, pues no, sí puedes, pero tienes que pedirme permiso. Y yo le dije, ay maestro, ya sabía que me iba a llevar, que me iba a dejar. Entonces, pues el maestro no se le quedó viendo como de mi hijita. Total. Y yo hacía eso todos los días, le pedía ir al baño, pero me iba a caminar por toda la escuela, porque se me hacía tan aburrido estar en la clase todo el día y el maestro enseñando lo mismo, que no me llamaba la atención y honestamente me aburría muchísimo. Una vez me salí de la escuela para ir a comprar algo de la tienda en mis idas al baño. Ay, qué bárbaro. Le decía, ay, vengo, profe, no pasa nada, no se preocupe. Ahí voy a estar en la cancha caminando, me puedo echar un ojo desde la puerta. Un día, una maestra me vio caminando y me dice, oye niña, ¿qué estás haciendo? Y yo le contesté, pues caminando, ¿qué no ve? El maestro, todo lindo, intercedió. Bueno, dijo, déjala, Rosy, déjala, no pasa nada. La mandé a que caminara. Qué lindo maestro. Todo eso terminó un día que estaban los maestros en junta en la dirección. Y yo había sacado a todos del salón junto conmigo. Estábamos jugando afuera todo el tiempo, haciendo nuestro desmadre, chuchurubi. Y el maestro se enojó tanto conmigo y con todos los demás que nos empezó a pegar. En esos tiempos, los maestros tienen derecho de pegarnos y les pegó a todos los niños cuando llegó el momento de pegarme a mí. Lo hizo mientras estábamos solos y pretendió pegarme, pero se pegó a él mismo. Y a mí me dio tanto sentimiento el hecho de que se pegó tan fuerte a sí mismo para salvarme de ese dolor. Por el resto del día yo no dejé de llorar. Hasta que en la salida me dice, a ver Angélica, ven para acá. No te pegué, ¿por qué lloras? Ya cálmate.
Y yo le respondí, pues porque no me pegó, usted sí me quiere, maestro. A lo que él me dijo que tenía que hacer caso y si era necesario quedarme dormida en el salón de clase, porque los demás maestros no iban a entender y tanto él como yo nos meteríamos en problemas. Él me explicó que aunque aburriera debía quedarme en el salón, porque muchas personas malinterpretarían mi espíritu libre, que él sabe que yo soy una niña buena y sincera y que no lo hago por maldad ni travesura, pero que muy pocos lo entenderían. Procedió diciendo que personas como yo por lo regular nos consideran problemáticos y que yo no era así, pero que tampoco quería que los demás tuvieran esa imagen de mí. Y él me siguió dando muchos consejos y palabras de aliento todo el tiempo que estuve en la primaria. Me explicó cómo era importante el hecho de que yo agarrara disciplina para que no tuviera más problemas con los maestros que me tocaran a futuro. Pasaban los años y aún así él siempre estaba ahí para darme consejos como si fuera mi tío o un hermano mayor. Siempre me demostró mucho amor, él me sembró al ayudar a los demás, valores para que yo fuera mejor persona de lo que yo ya era. ¿Qué haríamos sin nuestros maestros, no? La verdad, yo sé que hay maestros muy malos, pero también hay maestros tan lindos. Yo, honestamente, más en la primaria, tuve unos maestros tan hermosos, los amo a todos. Los amo, la verdad, a todos, porque mi maestra Yadira, Maritza, Rosy, que en paz descanse, el profesor Rolando, el profesor Romualdo, el Horacio. Y pues, la verdad, yo no sería la persona que yo soy ahora si no hubieran sido ellos mis maestros. Entonces, la verdad que muchas gracias por el amor eterno y dedicación constante que los maestros tienen hacia nosotros, por la inmensa paciencia hacia el prójimo y el infinito apoyo que nos dan para ser nosotros mismos. De verdad, muchísimas gracias. Siento que no valoramos como debe ser a los maestros que sí son buenos, a los que de verdad les importa. Muchísimas gracias. No saben cómo le han cambiado la vida a muchísimas personas simplemente con ser lo que ustedes son, o sea, con dar lo que ustedes brindan. Muchísimas gracias de verdad. La importancia, y para los otros maestros que también tuve, lo siento, para los otros maestros que también tuve en la secundaria que fueron buenos y en la prepa también, o sea, de verdad se les estima muchísimo, los quiero muchísimo y muchas gracias por todos los consejos que nos llegaron a dar a mí y a muchas personas más. No voy a mencionar de todo el mundo, pero ustedes saben quiénes son, de verdad los quiero muchísimo. Ok, número 3. La importancia de tener un papá presente. Anónima. Cuando empecé tercer año de primaria, tuve un amigo que se llamaba Gastón. Él era huérfano y vivía con su tía, que ya estaba en la tercera edad. Le hacían bullying por huérfano los demás niños y un día Gastón se defendió y la maestra trató de castigarlo. Yo me interpuse y le dije a la maestra que él no tenía la culpa, que él solo se estaba defendiendo, y esta maestra por mala se enojó aún más gritándole: ya me tienes harta, lárgate de aquí, que ya no te quiero en mi salón, me tienes harta. Y lo expulsó de la escuela simplemente porque sabía que su tía no iba a poder pelear por ello. Gastón y yo nos hicimos amigos porque éramos los peleoneros a los que nadie le podía ganar. Él un día empezó a pegarme y yo me defendí y nos pusimos a pelear, pero ninguno pudo ganar. Una señora se metió y nos terminó separando. Y nosotros empezamos a gritar que qué metiche era, que nos hubiera dejado seguir peleando. Y nos comenzamos a reír porque reaccionamos de la misma manera gritando al mismo tiempo. Y lo mismo. Nos hicimos mejores amigos después de ese empate. Después de que la maestra corrió a Gastón, la confronté diciéndole que qué mala era por haber tratado hacia Gastón sabiendo que él no tenía padres quien lo defendieran. Y ella me dice: ¿crees que soy mala? Y yo: sí, usted es mala. Y ella: ¿y tú tienes papás que te defiendan? Y yo le dije: sí, sí tengo. Ella me dice:
ok, te voy a mostrar lo que es ser mala. Ay, qué feo tener maestros así, qué bárbaro. Yo tuve varios también así. Bueno, no tan así, pero parecidos. Ok, y empezó a castigarme. Todo el tiempo empezó a castigarme todo el tiempo, inclusive por las cosas que los otros niños hacían. Yo no podía hablar ni participar en clase porque si lo hacía me quitaba mi tiempo de receso. Me castigaba o ponía en las esquinas o dejaba que los otros niños me pegaran con tal de hacerme sufrir y enseñarme que sí, era mala la maestra. Una vez una niña llamada Nora empezó a sacarle punta al lápiz. En ese entonces sacábamos la punta con navajas y Nora le había hecho una puntota al lápiz y se empezó a reír con maldad. Así como, yo imagino como de una niña traviesa, como de, mira lo que te voy a hacer, me imagino. Bueno, total. Y pum, me encajó el lápiz en el brazo. Solo sentí como una de mis venitas botó. Ay, qué feo. Le dije a la maestra y la maestra solo se rió y me dijo, por mí que te saque las tripas, a mí que me importas. Oh. Nora volvió a sacarle punta otra vez al lápiz y me enseñó la punta otra vez. Una punta mucha más picuda que la otra. Y se empezó a reír otra vez, igual que la vez anterior. Levantó el brazo para encajar el lápiz de nuevo y le pegué tan fuerte que la levanté del escritorio y se pegó con la pared. Qué bueno. Bueno, aunque la violencia nunca debe ser la respuesta principal. La maestra se enojó tanto conmigo que intentó pegarme en los brazos con la regla, pero me quité. Después en mis manos y también las quité. Y en el último intentó pegarme en las yemas de mis dedos, pero logré quitarme de nuevo. En su ira se me aventó encima y la pateé para que no me pegara, porque se me aventó horrible. La maestra me dijo, lárgate de aquí, estás expulsada, mocosa, no te soporto. ¡Qué horror! Imagínate tener 8 años y que tu maestra te hable así. Ok, a lo que yo le grité, vas a ver, vieja mala. Yo sí tengo papás que me defiendan. Eso, morrilla, eso. Llegué a casa con la sangre seca en todo mi brazo, diciéndole a mi papá que el problema que tenía en la escuela seguía escalando. Y mi papá me preguntó de nuevo, ¿y estás segura que tú no iniciaste nada de esto? Y yo le dije, pues no, a lo mejor y sí por haber defendido a Gastón, pero de ahí en fuera no he hecho absolutamente nada para que me trate así, al contrario, me porto bien con todos y a mí me pegan y ella los deja porque le da gusto. Y mi papá dijo, ok, mañana arreglaremos esto, déjame pido el día libre en mi trabajo. Nos presentamos al día siguiente en la dirección y la maestra fue llamada para que tuviéramos una conversación los tres, con mi versión de las cosas y la versión de ella. La maestra intentó correrme al principio y mi papá le dijo que no, que yo iba a estar presente porque el problema era conmigo. Mi papá le dijo que le diera la versión de las cosas porque ya sabía la mía. Mientras que ella daba su versión de las cosas, yo le decía a mi papá lo que era cierto y lo que no. Y como yo no mentía, mi papá sabía que yo estaba diciendo la verdad. Después de una larga plática, mi papá solo le dijo, mira, yo me llevo bien con tu esposo, pero a mí me va a valer si me cae bien o no. Así que si no calmas tu coraje contra mi hija, a ti y a él les voy a partir su mamacita, a los dos, y se me va a olvidar que tú eres mujer y que él me cae bien. Mi hija te va a respetar porque así es como yo le enseñé, así como yo le he enseñado a defenderse, también le he enseñado a que respete a sus mayores. Pero el día en que me entere que me la provocaste, que le pegaste o que dejaste que otros niños la pegaran, ya sabes cómo les va a ir a ti y a tu esposo. También está bueno como decir aquí, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Y dice aquí, Angélica. No, Angélica fue la anterior, ¿verdad? Sí, dice aquí la anónima. Dice, ese día me di cuenta la gran diferencia que es tener papás que te apoyen y defiendan ante las injusticias de la vida. La verdad sí es muy importante también para las personas que son papás ahorita, ¿no? O sea,
no lo tomen a mal, es simplemente como un consejo. O sea, yo todavía no paso por esa etapa de mi vida, pero pues sí sean buenos padres, ¿sabes cómo? Sean padres presentes, sean padres conscientes, sean padres maduros. Yo sé que todos damos de lo que tenemos, entonces si no pueden dar más, pues hagan el trabajo para poder dar más. La verdad es se me hace como, me da como muchos sentimientos encontrados este tipo de historias, pero sí, o sea, tener un papá presente, tener mamá presente, tener personas que te defiendan es algo, yo creo que no tiene precio, porque es algo tan importante sentir que tienes apoyo y sentir que tienes como algo de protección, ¿no? Igual pues cuando estás con Dios, pues protección siempre hay, pero también siempre va a haber injusticias en la vida. Nunca sabemos tener como tu pequeña tribu que te ayude a sobrellevar pues ese tipo de cosas, ese tipo de injusticias o cosas que te pasan en la vida, como la primera historia de que era pues de que hay pequeñas comunidades y cómo la vida pues también te sonríe cuando tú tratas de llevar todo bien. Y sí, por favor, papás, siempre apoyen a sus hijos, de verdad. Yo me acuerdo una vez me peleé en la secundaria. Me castigaron, me regañaron porque le dejé un morete a la muchacha, pero pues la muchacha ya tenía sacándome pleito un montón de tiempo. Entonces pues ella no me hizo nada más que un rasguño y a mí me castigaron. Mi papá ni siquiera quiso escuchar la razón de por qué ni nada, y pues a la que le fue mal fue a mí me suspendieron también de la secundaria. Pero pues ni modo, son cosas de la vida y son cosas que uno aprende. Pero si son papás o mamás, la verdad, si apoyen a sus hijos, si estén mal, corríjanlos por favor, porque también como que estar criando hijos que no son buenos pues tampoco está bueno, ¿no? Hay que ser como muy muy atentos a la realidad. O sea, tampoco también si tu hijo es mala persona, no le estés solapando todo. Bueno, total, número 4, si uno sabe mejor, actúa mejor. Todo empezó con la bolsita de colores vacía que mi papá me regaló. Es de una anónima. Yo ya tenía 4 años, yo ya tenía unos cuantos colores y mi papá me trajo unos más, pero no eran suficientes para llenar la bolsa. Yo tenía 7 años en ese entonces y pues se me hizo fácil pensar, como yo no tengo suficiente para llenar, le quito a uno de mis compañeros de la escuela y así no le quito mucho a una sola persona, y con uno que le falte a cada uno, pues nadie se va a dar cuenta. En mi mente esa era una manera justa de satisfacer el llenar mi bolsita de mis colores. Total, alrededor de una semana mis compañeros se empezaron a dar cuenta que les faltaban sus colores, y una de las niñas se dio cuenta que estaban en mi bolsita. Me empezaron a llamar ratera. La maestra ni siquiera preguntó por qué lo hice, otra maestra. Pero es que hay muchos maestros buenos y maestros malos. Ok, la maestra... ¿dónde me quedé? Ajá, la maestra ni siquiera preguntó por qué lo hice, pero me acusó de ratera también. Ay, dando más seña a mis compañeros para usar. Yo comencé a llorar y les devolví sus colores a todos, diciéndoles que mis intenciones nunca fueron robar, y que yo no sabía que eso era robar. Aunque mis intenciones no eran malas, mis acciones sí lo fueron. Llegó el fin de semana mientras jugaba con unos vecinos en la calle, y uno de mis compañeros pasó y empezó a gritarme ratera y pues chuchería y media, ¿no? A lo que salió una de las vecinas, de las mamás del vecindario, y me preguntó que si por qué me estaban gritando eso. En el vecindario todos me conocían y sabían que yo no robaba. Le conté lo que pasó y me dijo que me defendiera cada vez que me lo dijeran, que no los dejara que me dijeran ratera, que les contestara que los rateros no regresaban lo robado y yo sí, que simplemente no sabía que eso era robar.
me defendí y después de unas semanas ya todos se calmaron. Y yo aprendí que aunque mis intenciones sean buenas, debía pensar y preguntar antes de actuar para saber para saber mejor qué hacer. Esto me recordó mucho, aquí hice como una pequeña nota, esto me recordó mucho a Proverbios 11:14, que dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces como que a mí me cuesta como comprender ese proverbio, porque digo como, ay, ¿cómo la gente va a saber más? Pero o sea, viendo esta historia, pues sí ayuda mucho los consejos de personas sabias, Porque la señora también le dijo a la niña, o sea, no, defiéndete, o sea, diles que tú no sabías que estabas haciendo eso, y defiéndete también diciéndoles que pues regresaste todo, y los rateros no regresan las cosas. Esto también me recuerda a una historia que la voy a contar rápido. Una historia que mi mamá, bueno, una historia mía. Cuando yo estaba chiquita, creo que tenía como 4 o 5 años, creo que tenía como 4 porque todavía no iba a la escuela. Y, ay Dios, y estábamos en el mercado, le pregunté a mi mamá que si podía agarrar un chocolate de los Carlos Víctor porque me encantaban en ese entonces. Y mi mamá que me dijo, así, no, ahorita no hay dinero para eso. O no me acuerdo si me dijo que no había dinero o que no había comido nada, que todavía no podía comerlo, ¿no? Pero algo por así, ay, mis hijitas, bueno, ni modo. Algo por el estilo, ¿no? Entonces yo me quedé como, ay, mi mamá nada más no me lo quiere comprar. Me lo puede comprar ahorita y ya yo lo agarro después. Entonces yo me acuerdo que mientras que ella estaba pagando, se distrajo un poquito. Entonces yo pues chiquita dije, ay, pues yo lo voy a agarrar, ni cuenta se va a dar, no necesito su permiso, ¿no? Yo pensando. Entonces lo agarré, me lo puse así en el bolsillo, en mi bolsillo de niña chiquita, y pues ya íbamos como de camino para la salida. Y recuerdo que dije, pues ya salí de aquí pues, con la cajera, ¿no? Y me saqué mi Carlos Víctor y me pongo yo como según para estarlo desenvolviendo. Cuando apenas iba a dar la mordida, mi mamá me vio y me dice, ¿y eso de dónde lo agarraste? Y así como de, pues tú lo pagaste. Y me dice, no, yo no pagué por eso. Y así como de, hijo, ya valió. Y me acuerdo que yo traté como que de mentirle y mi mamá obviamente pues no me creyó, no cayó por esas. Y me dice, le dijo al guardia del mercado, le dice, ¡hey, policía! Mi hija se robó un chocolate, llévatela ahorita mismo, yo no soy madre de roteras. Yo me acuerdo que me quedé como, mamá, que la volteé a ver y le dije así como, ¿cómo te atreves? No me vas a dar a la policía. Entonces me acuerdo que me puse a llorar, o sea, yo estaba indignada, me decepcionó que mi mamá me traicionó, luego todavía el guardia se lo pasó, le dijo todavía el guardia le siguió la cura a mi mamá de, vente niña, vente, te vas a ir a la cárcel conmigo, ahorita vas a ver a dónde van los ladrones. Y así como de, ¡no! Recuerdo, ay no. Créanme que desde ahí ya nunca más he vuelto a robar. Mis respetos para las personas que lo hacen, porque eso me da tanta ansiedad. Ay no. Pero sí, desde ahí yo aprendí que no estaba bueno robar. Y la verdad que mis respetos para mi mamá que lo hizo de esa manera, porque créeme que si nada más hubiera dicho, ay, mijita, no, que no sé qué, eso no pasa, vámonos. Pues yo me hubiera quedado como, bueno, pues no hay consecuencias a esto. Pero imagínate tener 4 años y que te estén amenazando con llevarte a la cárcel y que tu mamá fue la que te puso el dedo. Ay, no. Pero sí, obviamente me ayudó muchísimo para ser la persona que soy ahora. Igual no digo que soy una santa, obviamente no. Nunca seré una santa. Pero sí se me hizo... Siempre tengo esa historia muy cerca a lo que yo soy. Siempre. La historia número 5 dice: sobreviví a una resucitación, un coma y múltiples cirugías. Anónimo.
Yo estoy viviendo en España por el momento. Un día salí a tomar con mis amigos y como no quería manejar y tomar para evitar accidentes, porque si tomamos demasiado y sobre todo esa noche. Tenía flojera de caminar, borracho, hasta donde está la estación de los taxis debido a que no manejé para llegar a donde salimos. Así que decidí rentar uno de esos patines eléctricos para llegar a la estación de taxis. Para mi sorpresa, no había mirado mientras iba en el patín, no había mirado un bache en una de las calles y en una de las calles. Y las banquetas de acá, pues son de piedras con pavimentos, no es una superficie plana y sólida. Total, caí en el bache sin darme cuenta y al momento obviamente salí volando. Al caer, mi cabeza rebotó en el borde de la banqueta, quebrando parte de mi cráneo y cara. Estuve muerto por unos segundos, en lo que llegó la ambulancia y me resucitaron. Me hicieron cirugía para tratar de salvar mi ojo izquierdo y otras partes de mi cráneo. Después de la cirugía, estuve en coma por una semana. Solo, en un país que no es el mío. Gracias a Dios, hubo personas que contactaron a mi familia e hicieron que vinieran a estar conmigo. Cuando desperté de mi coma, era de seguir teniendo cirugías cosméticas para que mi cara se viera como era antes, y ponerme ciertos tornillos en ciertas partes y placas metálicas en ciertas partes para que mi cara terminara de ser restaurada. Yo ya creía en Dios antes de esto, pero haber pasado por esto me dio como cierto compromiso en cómo vivo mi vida y en lo que es mi propósito. Obviamente camino con más propósito ahora, un año después de lo que pasó. Definitivamente me tomo la vida más en serio y al mismo tiempo más ligera. No me dejo mover por las cosas negativas. Encuentro bendiciones en las cosas pequeñas. Conservo las buenas amistades. Ayudo cuando es necesario y cuando puedo. Y sobre todo, ser una buena persona conmigo mismo en todo lo que hago y todas las personas a mi alrededor. Siempre cargo una fotito de Jesús en mi carro. Y pues trato de ser mejor persona. Yo conozco a esta persona y la verdad es un amor de persona. De verdad que sí ayuda mucho a la comunidad y a los que son sus amigos. Honestamente, tiene un corazón tan lindo esta persona. Pero bueno, esto viene siendo todo por el día de hoy. De verdad me imaginé que este episodio iba a durar más porque las historias estaban un poquito largas, para ser sinceras, pero también hubo unas que estaban muy cortitas. Simplemente espero que estas historias pues les den un poquito de fe, que les den un poquito de esperanza, que les den un poquito como que de motivación para darse cuenta que siempre hay una comunidad al alcance, siento yo. Y aunque Dios nos manda por desiertos de vez en cuando, siento yo que siempre hay una comunidad disponible, siempre y cuando tú estés abierto a eso y estés abierto a crecer. Yo lo digo porque personalmente yo pues me mudo mucho y así, entonces por muchos años no he tenido como quien dice una comunidad, pero ahorita la comunidad que tengo pues de con unas muchachas de un estudio bíblico, honestamente ha sido súper bonito y necesitaba esto en mi vida porque son cositas que te hacen crecer, o sea, de que tienes una vida de esto y pasa esto y te hace como que recapacitar y en vez de irte te quedas como, ok, ¿cómo puedo arreglar esta situación y cómo puedo sanar yo de esa herida, ¿no? Por así decirlo. O simplemente te hacen crecer, te ayudan a crecer como persona, te ayudan a crecer espiritualmente o te ayudan a crecer para ver las cosas de una manera diferente también, porque a veces uno como que se enfoca y no se da cuenta que también como hay ciertos lugares de ver las cosas de una manera diferente, de una perspectiva completamente diferente también. Pero sí, recuerden que en la multitud de personas sabias hay consejos.
Si en la multitud de personas, sabias, hay consejos que dan seguridad. Y que la vida es un espejo, si le sonríes te vas a sonreír, y si te pones a estar ahí con tus pucheros y berrincheros, pues también la vida va a estar así. A tomarse la vida un poco más ligera y también al mismo tiempo un poco más seria, pero simplemente acuérdate de disfrutar la vida que Dios nos da, de disfrutar las bendiciones que Dios nos da, de contar con las comunidades que Dios nos da, obviamente, y también pues celebrar a nuestros esposos, ¿no? Y a nuestras esposas, porque siento como que muchas veces como que la sociedad no nos da como el lugar que merecemos como esposos y esposas. Entonces se me hace muy bonito también como la muchacha aquí dijo de que mi esposo, pues o sea, él es mi esposo, mi socio, mi mejor amigo. Ay, qué bonito. Sí, honestamente, cuenten sus bendiciones, sean agradecidos por lo que Dios y la vida les da. Obviamente hay que agradecer también por los maestros tan lindos que pueden estar en nuestras vidas. Por los malos, la verdad, ni para qué estancarse ahí. Hay que contar lo bueno. Hay que contar lo bueno y hay que mirar para adelante y hay que estar con una mentalidad positiva. Que sí hay mucho malo, pero cuando uno se enfoca en lo bueno, créame que te cambia la vida. Te cambia la vida, te empiezan a pasar cosas mejores, tu cuerpo se empieza a mejorar, ya no tienes tanta ansiedad. Pero bueno, sí. Eso es todo por el episodio de ahora, episodio número 3. Muchas gracias de verdad por su atención y por el apoyo. Por favor, manden sus historias a ecosofcarmen@gmail.com y va a estar aquí abajito de todas maneras. Mi Gmail y mi Instagram. Sí. Muchas gracias de verdad, los quiero mucho. Bendiciones.